¿Ya? Y eso sería un ensayo destructivo, porque se rompe el hormigón. Entonces, tenemos ensayos destructivos que son probetas cilíndricas, probetas prismáticas, ¿ya? Y testigos, extracción de testigos. O sea, yo voy al muro, meto una máquina, una testiguera, con una broca diamantada, corto eso, que de paso puede cortar la enferradura. ¿Ya? Y llevo a ensayar eso. Y tenemos también ensayos no destructivos. Uno de ellos, y el más común, es este, porque es muy económico de realizar. Solamente necesita este implemento, ¿ya? Y no requiere mayor aparataje. ¿Cómo se realiza? ¿Martillo cuántos son? Esclerométrico. ¿Cómo se llama ese ensayo? Ensayo de resistencia con martillo esclerométrico. Entonces, yo selecciono aquí un área, ¿ya? Y la parto, por ejemplo, de 20 por 20 centímetros. Entonces, este es un ensayo que no me da la resistencia directa. La resistencia directa yo la mido en la máquina cuando hago probetas, ¿ya? Cuando rompo un testigo. Eso es directo. ¿Ya? Aquí lo que yo tengo es una resistencia superficial de manera indirecta porque relaciona la resistencia del hormigón con una propiedad de los materiales que es la rigidez. Mientras más rígido es este material, ¿ya? Más rebote me va a generar en este elemento. Y por lo tanto aquí en una escala me relaciona ese rebote, ¿ya? Con la edad del hormigón y una resistencia estimada. Es una estimación que está relacionada de manera estadística. Por lo tanto, yo no basta con que haga uno, tengo que en esta superficie que yo marqué, tengo que hacer 20, 30 muestras, todas distintas, en distintos puntos. Y calcular un promedio de lo que me da de acuerdo a la tabla que trae este implemento. Entonces, simplemente esto. Y yo coloco. ¿Ya? Y ese rebote se marca aquí, ¿ya? En la tabla. Y después yo hago una lectura. Esa lectura la voy anotando, voy haciendo 20 muestras. Puedo ir a otra zona y volver a hacerlo. ¿Ya? Y voy tomando los promedios. Este es un ensayo no destructivo. Ahora, no es tan preciso tampoco. Tiene un grado de imprecisión más o menos grande, que puede ir entre el 20 y el 30%. Por eso que necesito una especie de promedio. Pero me sirve como una guía. Cuando no voy a romper. Antes de. Si eso falla, me queda la última opción ya de romper y hacer un ensayo destructivo, tomar un testigo y llevarlo al laboratorio. Eso ya es más preciso, pero me genera el daño de que estoy rompiendo la estructura. ¿Ya? Y lo peor que me puede hacer es cortar una encerradura, porque después de cortarla voy a tener que repararla. Eso significa que el hoyo que hice para sacar el testigo, además voy a tener que picar por la orilla con mucho cuidado para no dañar más eso, llegar a la encerradura y añadir un pedazo de encerradura con el empalme correspondiente. O sea, no puedo empalmar un pedacito así, o sea, rompí esto y voy a tener que picar esto para poder reparar eso. ¿Ya? Para poder colocar la encerradura aquí que rompí, y probablemente más gruesa de lo que era, porque es un refuerzo. Entonces tiene su riesgo el tema de hacer testigo, por eso que se evita. Ahora, si sabes que vas a tener que hacer testigo, siempre dejas una zona y la dejas marcada. Ah, mira, aquí hay que hacer eso, hay que hacerlo aquí, porque aquí no hay encerradura. Hay que tenerlo como clarito, una especie de marca. Porque si no, con los planos se supone que aquí no debería haber nada. Aquí deberíamos apuntarle justo el cuadradito de la malla. Pero puede que haya quedado corrido un poquito. Entonces, si no le apuntaste, igual cortaste el fierro, aunque sea que lo rocí, ya se pierde el objetivo y se complica el asunto. Se vuelve caro eso. El ensayo vas a tener que pagarlo al laboratorio y más encima vas a tener que reparar lo que. Entonces, se evita lo más posible.
para el hormigón endurecido, existe un control estadístico del hormigón que consiste en que yo voy a confeccionar probetas que voy a extraer desde el camión, ¿ya? Y probablemente van a ser curadas in situ, al igual que lo que hacíamos para los ensayos de madurez, ¿ya? Para obtener la curva, ¿cierto? Lo que vimos la semana pasada. Ya, aquí también. Y esos ensayos se van a ir al laboratorio. Y yo voy a contar, después de eso, voy a contar con una serie de muestras que están rotas con los resultados de esa muestra. Entonces, eso va a depender de algo que se llama plan de muestreo. De acuerdo al volumen de hormigón que yo tenga en mi obra, voy a tener que determinar cuántas muestras tengo que ir sacando cada cierto volumen. Cada 50 metros cúbicos, cada 75 metros cúbicos, yo voy a tener que ir tomando muestras y generando probetas. O sea, al final de la obra, yo voy a tener un montón de probetas que puedo ensayarlas todas, ¿ya? O puedo ensayar algunas. Eso va a depender de lo que me pidan, o por especificaciones técnicas, o por cumplir la norma. Se utiliza la resistencia a compresión del hormigón como medida de su calidad general. ¿Ya? O sea, la resistencia es producto de todo el proceso, ¿ya? Y del control que se realizó sobre él. ¿Ya? También es resultado del diseño. Por lo tanto, relacionan la resistencia con la densidad, la impermeabilidad y la durabilidad en general. O sea, a mayor resistencia, mayor densidad. ¿Ya? A mayor densidad también es más impermeable. Y más impermeable, por lo tanto, más durable también. O sea, la norma es la 1998, ¿ya? Del 89, evaluación de la estadística de la resistencia mecánica. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es el plan de muestreo, ¿ya? Y eso va a depender de esta tabla o de lo que me indiquen en las especificaciones técnicas del proyecto, ¿ya? Porque las especificaciones técnicas deberían trabajar como mínimo como esto, pero también puede ser más. Si no te dan ninguna indicación con respecto al muestreo, entonces debes seguir la norma. Entonces, va a depender del origen del hormigón. Hormigón confeccionado en obra, eso ya prácticamente no existe. Estamos hablando del año 85, donde todavía se fabricaba hormigón en obra. Eso ya quedó mucho en el pasado. En la mitad tratan de hacer plan hormigonera y el valor de referencia son 250 metros cúbicos. Si la obra tiene más de 250 o menos de 250, entra en cada una de esas dos categorías. Volumen máximo de hormigón por muestra, 150 o 75. O sea, que debo muestrear o cada 150 metros cúbicos o cada 75 metros cúbicos. Y el número de muestras mínimo son 5 o 3 respectivamente, dependiendo en qué caso esté. Hay una excepción a eso, y es cuando estamos hablando de resistencias en ese momento H15, que se trataría en realidad de hormigones no estructurales. Entonces, en ese caso te dicen que puedes omitir el control de la resistencia por control de docilidad, o sea, cono, pero cada 10 metros cúbicos. O sea, cambia un por medio más o menos.
Si se ha establecido la necesidad de realizar un muestreo de hormigón endurecido, este no se encuentra definido en las especificaciones, debe considerarse como mínimo lo indicado en. Ahí te da la opción de que, si de nuevo no hay especificación respecto al proyecto, entonces sigas esa tabla. Entonces, para la evaluación del control de la resistencia hay dos métodos. ¿Ya? Uno es por muestras agrupadas y el otro es por el total de las muestras. ¿Ya? Esos son los dos métodos. Cada uno tiene diferentes beneficios. Por el total de muestras significa que una vez finalizada la obra yo voy a poder saber el resultado de eso. ¿Ya? Porque es por el total, tiene que estar todo el hormigón colocado para poder yo tener el total de las muestras. Entonces tengo que esperar hasta el final. En cambio, por grupos de muestras consecutivas voy haciendo el muestreo a medida que va avanzando la obra y voy obteniendo resultados a medida que voy teniendo los ensayos de laboratorio. ¿Ya? Esa es una de las principales diferencias. ¿De qué depende cada una? Va a depender de la cantidad de muestras. Para menos de 10 muestras, obligatoriamente siempre voy a tener que hacerlo por el total de muestras. ¿Ya? Y para más de 10 muestras es opcional. Podrían indicarme forzosamente que use el total de muestras o podrían darme la opción de hacerlo por grupo de muestras consecutivas. Pero eso siempre va a depender de qué es lo que me dicen en la especificación. Si no me dicen nada, tengo que seguir la norma. ¿Ya? Pero digan lo que me digan, si son menos de 10 es por el total siempre. Y el otro caso, que es opcional, dependiendo de si me indican algo o no. Podría ser cualquier otro documento. Y Chan, no puedo. Lo primero que hay que definir se llama promedio. Este es un M, es la resistencia promedio de las probetas. Y lo que aparece ahí simplemente es una fórmula fea para decir promedio. ¿Ya? Dice la sumatoria de todos los F sub I partido por N. N es la cantidad de muestras. O sea, Entonces, si yo hago la extensión de eso sería F1 más F2 más F3 hasta F sub N partido por N. Eso es un promedio. ¿Y qué es F1, F2, F3? Es la resistencia que me dio cada una de las muestras. Ahora, esta guía no la hice yo, es de Duoc. Y tiene un detalle. Y es que la norma dice que la medición de la resistencia es en megapascal. Y el ejemplo que vamos a ver está en kilos por centímetro. Pero la norma habla de que todo está en megapascal. Sí, fue el año 2016. Creo que mientras luego estaba un poco atrasado el tema de la norma de la industria. No sé si yo creo que era ¿En qué sentido? no sé cómo le dijiste Pablo ayer, que la norma 170 se está actualizando. Puede ser que lo estén haciendo de nuevo. ¿No? Pero ya fue actualizada el año 2016. Así que hace rato. Ahora, hay normas que no han cambiado. Lo que sí es que la industria va más rápido de lo que van las normas, eso sí. O sea, la industria se actualiza y pone en funcionamiento tecnología antes de que esa tecnología esté incluida en las normas.
F sub K es la resistencia característica. ¿Y qué es? Es la resistencia media o promedio menos C, que es un factor estadístico que aparece también cuando nosotros diseñábamos, por S, que es la desviación estándar, que es lo que aparece abajo. S es igual a una raíz. Y dice que es la sumatoria, ¿ya?, de cada una de las resistencias que tengo, que me dieron en los ensayos, menos la resistencia promedio, eso elevado al cuadrado, y dividido por n menos 1. Eso se llama desviación estándar. De hecho, hay algunas calculadoras que lo calculan de forma sola. Ustedes dicen cuáles son todas las resistencias y que calculan la desviación. Ahí está lo que yo les contaba con respecto a la distribución como campana de Gauss de las resistencias. O sea, hay un ejemplo de dos hormigones. El hormigón número 1 tiene una campana de Gauss con una base más angosta. Y el hormigón número 2 tiene una distribución con una base más ancha. Entonces, estadísticamente, ¿qué representa eso? Significa que la base más angosta del hormigón 1 indica que la dispersión de los resultados es menor. O sea, están todos los resultados y todas las resistencias acercándose más hacia la resistencia promedio. Eso significa que la desviación estándar es menor. Eso es desviación. ¿Desviación de qué? Del promedio. Eso es lo que calcula la desviación estándar. Calcula una distancia con respecto a la resistencia promedio. ¿Cuánto es lo que se desvían? Entonces, mientras estos dos valores más se parezcan, más ocurre el caso del hormigón 1. O sea, más se acorta la base y más las resistencias se acercan hacia la resistencia promedio, que es lo que yo quisiera. Entonces, ¿qué indica eso? Indica que el hormigón 1 tiene un mejor control, ¿ya?, en el proceso. ¿Se entiende? Eso es lo que se espera. Eso es lo que se busca. El caso 2 es lo que no debe ocurrir. Ronald. Cachetero. David. Tierra. Estamos, control del hormigón. Entonces, este caso tiene eso que está ahí, corresponde a T por S, que es eso que está ahí. ¿Ya? Y F sub K es el valor que está ahí. Eso, ¿adivinen lo que es? F sub K, ¿no? No, es la fracción defectuosa con la que nosotros diseñamos el hormigón. Entonces eso puede ser un 10%, un 20%, un 5%, va a depender cómo fue diseñado. Pero en este caso, una cosa es con lo que diseñamos y otra cosa es con lo que resultó. ¿Por qué? Porque eso involucra todo el proceso. Diseño más colocación, ¿ya? Y curado. Entonces, cuando todo el proceso fue adecuado, yo debería estar en un hormigón tipo 1, acercándome a lo que fue diseñado realmente, ¿ya? En caso de que el diseño haya sido bueno, pero la colocación es mala, me voy a encontrar igual que en un caso 2. ¿Ya? ¿Dudas ahí? Entonces, caso 1. Evaluación de la resistencia por el método de
otras consecutivas, son agrupadas. En este caso, deben cumplirse dos condiciones. Condición A y condición B de forma simultánea. Entonces, muestras agrupadas. Caso A. Dice que f sub 3 debe ser mayor o igual que f sub c más k1. Explico. F sub 3 es algo que se llama resistencia media móvil. Resistencia media móvil. Agrupada cada 3. Supongamos que usted tiene datos, por ejemplo, supongamos que tiene esos datos agrupados, ¿ya? Y usted quiere calcular el promedio. Entonces, el promedio de eso es eso más eso más eso más eso dividido en 4. Pero si usted quiere calcular la resistencia media móvil agrupada cada 3, como aparece ahí, significa que va a tomar esos 3 datos, ¿ya? Y va a calcular el promedio. Y le va a dar una resistencia. ¿Por eso dice F de 3? Sí. Luego avanza y calcula y toma los 3 siguientes datos y tiene otra resistencia. Entonces, ¿qué significa? Significa que voy calculando el promedio, que es móvil, o sea, voy tomando datos y me voy moviendo hacia adelante, pero siempre agrupado de 3. Podría ser de 5, de 10, lo que me indiquen. Pero esa es la forma. Tomo 3 datos, calculo el promedio, lo registro, me muevo un dato y calculo los 3 siguientes. Me muevo un dato y calculo los 3 siguientes. Me muevo un dato y calculo los 3 siguientes. Entonces voy obteniendo promedios de resistencia cada 3. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí. Ya. Eso significa F sub 3. O sea que del grupo de muestras fui tomando la resistencia cada 3 y calculando el promedio. Cada 3, cada 3, cada 3 hasta que se me acaba. Dice que esa resistencia, cuando dice F sub 3 se refiere a los resultados, a los múltiples resultados que se obtuvieron. Tienen que ser mayores todas que F sub C. ¿Qué es F sub C? ¿Cuál? Resistencia especificada. ¿Ya? Entonces la resistencia especificada es el G. G25, 25 megavatios. Ese es el F sub C. Y cada uno es una constante estadística que está dentro de los anexos de la norma y que depende de la fracción defectuosa y de las resistencias en las cuales estoy trabajando. Entonces, después les voy a mostrar esa tabla donde saca ese K. Caso B. Dice que todos los F sub I, ¿qué son los F sub I? La resistencia de todas las probetas que yo obtuve, que mandé al laboratorio y me entregaron. Dice que debe ser mayor o igual que F sub 0. ¿Y qué es F sub 0? Dice que es F sub C, o sea, la resistencia especificada menos cada 2. Otra constante que está dentro de las tablas de la norma y que depende del grado del hormigón, o sea, la resistencia, F sub C, y la fracción defectuosa. ¿F sub 0 es un tono necesario? No, F sub I. I, perdón. ¿Sí? Es la resistencia de cada una de las probetas. F sub 0 es lo que está ahí. F sub C menos K2. ¿Ya? Y que además corresponde a una resistencia mínima.
O sea, aquí lo que me están pidiendo cumplir es que la resistencia de cada una de las muestras que yo saqué sea como mínimo este valor. ¿Ya? O sea, te están dando el rango más bajo de resistencia que debe cumplir. Y que en algunos casos, no siempre, en algunos casos es menor que la resistencia especificada. O sea, podrías tener un G30 menos un K2, que pueden ser, no sé, 10 megapascales. Podrían llegarte a decir, mira, lo menos que puedes cumplir es un 20 megapascales. Pero ya menos de eso, incumple. ¿Ya? Eso es lo que te está diciendo él. Entonces, esto tiene que ver con el diseño. ¿Ya? Hay que cumplir el diseño. Y además, hay que cumplir realmente con un mínimo. Y deben cumplirse ambas situaciones al mismo tiempo, porque ambas situaciones garantizan la estabilidad estructural de la obra. Eso es lo que está en juego. Ahí está la explicación de lo que acabo de decir recién. Te dice qué es lo que es F sub C, F sub 0, F sub K, F sub N, todo eso. Pero es lo mismo que le acabo de decir. Sí. Ventajas de esto. Que estadísticamente correcto si el número de muestras son mayores que 10. Porque para las muestras menores que 10, entonces tengo que usar el total de las muestras. Dice, lo recomienda el código ASIC norteamericano. Permite rechazar hormigones oportunamente. ¿Por qué? Porque va obteniéndose estas resistencias móviles a medida que yo voy teniendo resultados. Entonces voy a mitad de la obra y bueno, yo sigo obteniendo resistencia. Entonces a medida que sigo teniendo resistencia, entonces sigo calculando el móvil y sigo verificando si se cumplen o no se cumplen las condiciones que están ahí. En cambio, en el total de muestras tengo que esperar al final de la obra para poder evaluarlas todas. Ejemplo. Se tiene 15 muestras, todas mayores que 10, 15 mayor que 10. Por lo tanto, puede ser evaluado por este método. Entonces, si tengo 15 muestras, yo voy a calcular la resistencia media móvil, que corresponde a la F3, que está abajo en azul. Entonces tengo, la primera muestra dio 245 kilos por centímetro cuadrado. La segunda muestra dio 267, 281, 250, etc. en adelante. Entonces, ¿qué hormigón es? Ese era un H20, porque la norma está con la norma 170 antigua. Por eso está como un H. La fracción defectuosa un 10% y la cantidad de muestras 15. Por lo tanto, hay que verificar la condición A y la condición B. ¿Ya? K1 es 0 y K2 es 35 kilos por centímetro cuadrado. Si fuera megapascal sería 3,5. Entonces, hagan ese ejercicio. Verifiquen que F3 ya sea mayor o igual que F sub C más K1. ¿Qué es eso? Para 2, 3 y 4. Ya. Entonces, todo eso después se suma y se divide por la cantidad. No, eso ya son promedios. No se habla tú tenés que conseguir. Entonces, lo que tienen que verificar es el criterio A y el criterio B, que dice que los F sub 3 tienen que ser mayores o iguales que esto. ¿Qué era F sub C? La resistencia requerida. ¿De dónde saco la resistencia requerida? H20. Ya, entonces esos son, para este caso, 200. Sí. Sí, y sería 200 más 0. 200 más
0 porque cada uno era 0. Entonces, todos los f sub 3 deben ser mayores o iguales que 200. Y eso es lo que tienen que verificar. ¿Se cumple eso? Sí. Yo corro. No, pero más allá no, es 10. Pero aún no llegó. Tiene que ser. Eso más debe ser. Pero el azul, Estamos hablando de la suma. Ya, el f sub 3. Ya cumple. Todo junto. Entonces ahora veamos la condición B. Dice que todos los f sub i, o sea, los de arriba, los verdes, tienen que ser mayores o iguales que f sub c menos 35. Y f sub c era 200. 200 menos 35, 165. Revisen los f sub c. No, que no. No, que no. El último. 15. La muestra número 15 nos dio 160 kilos por centímetro cuadrado y me está pidiendo el criterio 165. Por lo tanto, este hormigón no cumple. ¿Ya? La muestra número 15 no cumple. Eso es lo importante. Resulta que tengo una muestra número 15 que no está cumpliendo con la resistencia mínima. Es incumplimiento. Entonces, ahora lo primero que yo debo saber es dónde está colocado ese hormigón. ¿Ya? Y ahí está el detalle importante. Debo tener un control del hormigón lo suficientemente detallado para saber dónde está colocado cada uno de los camiones. Así de detallado debe ser el proceso de colocación, ¿ya? Por trazabilidad. Debo saber dónde está colocado diariamente, debo llevar un registro del camión, ¿ya? Número de camión, patente del camión, ¿ya? Número de guía de despacho. Todo el detalle para saber si ese hormigón que pueda haber sido problema de la planta, ¿ya? O problema nuestro de colocación, ¿dónde está colocado? ¿Está en un muro? ¿Está en pilar? ¿Por qué? Porque lo primero que van a preguntar, pues, la muestra 15, ¿dónde la colocaron? ¿En qué piso está? ¿En qué elementos están la losa? ¿Están los pilares? ¿Están los muros? ¿Dónde están? Porque es probable que si tengo que picar y reemplazar esos hormigones, tengo que saber dónde están. Entonces, parte por ahí el control. Así de detallado debe ser el control. ¿Ya? Cada uno de los camiones hay que llevar todos esos datos de control. Tiene que haber un supervisor, que sea un técnico profesional como mínimo, que esté llevando ese control del hormigonado. ¿Ya? Y que haga la recepción solamente de los camiones. Esté preocupado solamente de los camiones para poder registrar hora de llegada, hora de salida del camión, tiempo de descarga, se le realizaron ensayos, no se le realizaron ensayos, se le hizo con esa muestra, no se le hizo con esa muestra. Así hay que saberlo. En la práctica se hace. Sí. Sí, ya. Porque es necesario. Profesor, ¿y qué pasa con construido? ¿Ejemplo en ese caso? ¿Ah? ¿Qué pasa con lo construido en ese caso? ¿Y ya de España? Por eso, vuelvo a lo que vimos al principio. Tengo ensayos destructivos y no destructivos. Voy a tener que empezar por ahí. ¿Ya? Pero vamos a ver al final en el resumen qué es lo que hace con la fórmula. Pero ya por lo menos, por ejemplo, por este método, esa muestra número 15 no cumplió. Entonces ahí está el resultado. ¿Ya? Esos 160 no satisfacen el segundo criterio, que como mínimo me pedía 165 kilos por centímetro cuadrado. ¿Se entendió el proceso de hacer eso? Sí. Sí. Segundo método. Método por el total de las muestras. Deben cumplirse esos dos criterios. Son parecidos a los anteriores.
esos son los criterios. Que los F sub M ya no hay F3, ya no hay media móvil, sino que ahora es la resistencia promedio de todo el grupo. Y eso debe ser mayor o igual que la resistencia especificada más T por S. Luego T y S son valores que están en la norma y que dependen de nuevo del grado del hormigón, o sea, la resistencia y la fracción defectuosa. Criterio B de nuevo, que F sub I es el mismo criterio, que F sub C menos K2 tiene que ser mayor o igual que cada uno de esos F sub I. Entonces, de nuevo la exigencia es que esas dos condiciones se cumplan de manera simultánea. Son ambas al mismo tiempo. Entonces, esa es un problema, no rechazar hormigones antes de tener todas las muestras. Tengo que esperar a que esté todo construido para empezar a recién a ver la calidad del hormigón. Y si es que hay que hacer una reparación. Entonces, esto es típico en pavimento. Entonces, las cosas que se revisan para una recepción definitiva también. El control estadístico. A ver si está todo ok. Ahí se explica un poco. Dice, la condición A tiene como objetivo asegurar la calidad del hormigón y la condición B se establece para garantizar el mínimo compatible con la seguridad estructural. Este procedimiento de evaluación se aplica al lote completo una vez que se han obtenido todos los resultados. Tiene que esperar a terminar la obra para poder empezar a hacer el proceso. Ejemplo. Ahí hay una pifia en la muestra 1, dice 324, no es 324, es 224. Entonces, ¿qué hay que hacer? Calcular F sub M, calcular S, que es la depreciación. Entonces, F sub M es el promedio. Calculen el promedio de estas 9 muestras. 224, la primera recuerden, 224, 224, 235, 268, 190, 267, hasta la 9. Calculan el promedio. ¿Cuánto? 243. FM 243.